Bienvenidos a nuestra tercera sesión de cómo estudiar la Biblia. Y el día de hoy, entonces, vamos a tratar este tema tan interesante y estoy seguro que poco tratado, que se llama patrones de diseño y estilística. Porque en la Biblia vemos que está diseñada, que está escrita de una manera muy especial, pero también tiene una estilística. Entonces vamos a explorar todos estos aspectos que le dan la arquitectura, el diseño, el color, la forma a la Biblia y pudiendo ver estas texturas, estas diferencias o este diseño, vamos a entenderla muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desglosar algunas cosas importantes de la Biblia que nos van a hacer comprenderlas mucho mejor. ¡Vamos! Así que quiero dejarte una frase al principio. La primera frase es que la Biblia es un tesoro escondido. Mientras más profundo vayas o mientras más pala le eches, más belleza y riqueza encontrarás. ¿Puedes leerlo de nuevo? La Biblia es un tesoro escondido. Mientras más profundo vayas, más belleza y riqueza encontrarás. Así que la Biblia es como Jesús la relató. El Evangelio es un tesoro que está oculto. Y si quieres alcanzar la riqueza del Señor, a diferencia de la cultura de los griegos, no tienes que buscar más gloria e ir más arriba. No, para ganar en el reino de los cielos tienes que ir más abajo. ¿De acuerdo? Eso es algo fundamental del Evangelio. Para ganar en el Señor tenemos que perder y tenemos que ir abajo. En el mundo te dice, ve, tienes que ir arriba y ganar gloria, fama y aprobación, pero Dios te llama a ir abajo. El Evangelio está abajo en lo profundo, donde tienes que cavar, ir a lo que, llenarte tus manos de tierra y ahí vas a encontrar el tesoro de Dios. ¡Wow! Esa diferencia óptica es impresionante. Las parábolas de Jesús nos muestran su Evangelio y esta es una joya de verdad. El Evangelio, el reino de Dios, es como un tesoro escondido. Mientras más profundo vayas, más belleza y riqueza encontrarás. Vamos a ver esta segunda frase. Lewis, si es Lewis, uno de los más grandes escritores cristianos, el de las Crónicas de Narnia, dijo en su libro, Un prefacio al paraíso perdido, la primera habilidad para juzgar cualquier tipo de obra, desde un sacacorchos hasta una catedral, es saber qué es, qué se supone que hace y cómo debe funcionar. De nuevo, la primera habilidad para juzgar cualquier tipo de obra, la Biblia, es la obra de Dios escrita para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener para juzgarla, para medirla, para estudiarla, no importa si es algo tan simple como un sacacorchos o una catedral, es saber qué es, qué se supone que hace y cómo debería funcionar. Entonces, por eso vamos a estudiar el estilo literario de la Biblia, los géneros y los patrones que hay dentro de la Biblia. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Y finalizamos entonces esta pequeña introducción con estas dos frases. Amén. ¿Ya las tiene ahí? Entonces, la primera cosa que queremos ver es entonces la arquitectura de la Biblia. La Biblia tiene una arquitectura. Y es interesante que tomemos en cuenta que la Biblia, esto es una Biblia de estudio, la ESV está en inglés, hay muchísimas Biblias. Atrás tengo algunas, por ejemplo, esta que está acá es la Biblia de estudio de MacArthur, entre muchas otras que uso para estudiar, y esta es una de ellas, está en inglés, se llama la ESV, tiene muchos comentarios y de todo. Pero lo interesante es que cuando pensamos en la Biblia, pensamos en una única unidad, es un libro, el libro de la Biblia, pero la Biblia viene de biblio, o de biblos, que significa biblioteca. Entonces la Biblia no es una unidad, sino un conjunto de unidades. Entonces, si vamos a estudiar la arquitectura de la Biblia, cómo está construida, cómo está diseñada, tenemos primero que entender que la Biblia no es una unidad, sino un conjunto de unidades. Entonces, son 66 libros diferentes. O sea, la Biblia no es solamente un libro, son muchos libros. Libros escritos en lenguas diferentes, ya lo dijimos, arameo, hebreo, griego. El griego koiné, el griego común, pero griego al fin. Fue escrito en diferentes lenguas, fue escrito en diferentes continentes, asiático, europeo y africano.
y estuvo escrito por diferentes profesiones, diferentes personas de diferentes profesiones, como historiadores, filósofos, artistas, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, discípulos, entre otros. Y también fue escrito en un periodo de 1600 años diferentes. Pero a pesar de todo esto, la Biblia mantiene una misma arquitectura, mantiene un mismo diseño, mismo patrón, mismo mensaje, y cada libro está unificado porque en cada libro podemos encontrar a Jesús. Eso es algo maravilloso porque a pesar de que hay tanta diferencia, hay tanta armonía. ¿Lo ve? Por ejemplo, hay una Biblia que se llama la Biblia Jesús. Y esa Biblia tiene introducciones a cada libro donde te muestra cómo cada libro de la Biblia, aunque parezca imposible, cuando lo estudias, te das cuenta que lo que conecta toda la palabra de principio a fin se llama Jesús. Jesús es la pasta que une y le da sentido al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de un rey, de un Mesías, de un futuro Salvador que va a traer el orden y todo lo demás. Y es imposible completar el Antiguo Testamento si no ponemos a Jesús. Jesús es la pieza unificadora, o como lo dijo él, es la piedra angular. Cuando se construye un túnel, la piedra angular es la última piedra que se pone. Es la piedra que va arribita y que hace el arco en la arquitectura del túnel. Entonces, cuando se hace el arco, la última piedra es la piedra angular y por presión y distribución de cargas, la piedra angular sostiene toda la estructura. Asimismo, la Biblia dice que Jesús es la piedra angular que muchos desecharon. Para que toda la estructura de tu vida funcione, tienes que poner la pieza de Jesús. Igual la Biblia, como una estructura llena de libros, funciona y se sostiene toda en sí porque está la promesa de el nacimiento, ministerio, cruz, resurrección de Jesús. Y esa es la piedra angular que une todo lo demás. En la arquitectura, digamos, como un túnel de toda la Biblia, todo se sostiene por él, Cristo. Lo vemos de principio a final. Puedes ver a Jesús en Génesis, tipificado. Muchos simbolismos hablan de Jesús y lo anuncian. En Isaías, en los Salmos, en el libro de los Reyes, en los libros poéticos incluso. Pero también lo ves completamente en el Nuevo Testamento. Jesús está en cada libro. Y recuerda, la Biblia entonces no es una unidad, sino mucho. Otra cosa interesante es sobre los versículos. Fíjate que cuando la Biblia fue escrita originalmente, no tenía versículos. La Biblia fue escrita en los idiomas originales, ni siquiera había espacios entre palabras. No era yo me llamo. En el principio. Nosotros ponemos espacios, comas, exclamaciones y preguntas, pero en el idioma original no existía ningún tipo de esos recursos. El lenguaje va avanzando con los años y se va haciendo más exquisito. Pero en el tiempo bíblico, 4.000 años antes, 3.000 años, 2.000 años antes, no vemos este tipo de exquisiteces como nuestro idioma moderno, 2.000 años, 5.000, 4.000 años después, tiene. Entonces, en el tiempo de la Biblia, cuando fueron escritos los pergaminos originales, no había separación entre palabras, y mucho menos, si no habían ni signos de puntuación como los modernos, muchísimo menos habían versículos. La Biblia no se escribió en versículos, se escribió en línea fija. De hecho, puedes leer los manuscritos originales en griego y te vas a dar cuenta que son una línea infinita que no termina hasta que termina el libro. O sea, era un pergamino de principio a fin que ni siquiera tenía espacios. Entonces, en el tiempo moderno se subdividió para que sirviese de referencia, porque, por ejemplo, el Salmo 119 es muy largo y si queremos estudiar una sección, la gente debe ubicarse más fácil y por eso se crearon los versículos. Es una cuestión didáctica, pero debes entender que Dios no hizo los versículos y no está dentro del mensaje original de la Biblia. Ahora, ¿por qué te hablo de los versículos? Porque es muy importante que entendamos que así como la Biblia no fue escrita con versículos, no podemos tomar los versículos muy en serio, porque hay veces que los versículos nos ayudan, pero hay veces que pueden obstaculizarte. Si quieres predicar de un solo versículo, tienes que tomar en cuenta que no fue escrito así. Tú dices, en la palabra del Señor, en el versículo tal. Si quieres tomar una enseñanza, un solo versículo, recuerda que no fue escrito así, fue escrita una carta completa. Entonces tienes que tener el cuidado de no pensar que Dios te regaló un versículo, sino más bien una carta. Y cuando vas a predicar, es imposible, es inadecuado, es poco ético
predicar de un versículo, ¿de acuerdo? Porque no fue hecho así, sino de un capítulo entero. Entonces, más error todavía es entonces tomar un versículo de un libro, un versículo de otro, y comenzar a amontonarlos uno arriba de otro, sin tomar en cuenta que cada libro es diferente. Es como tomar un trozo de ropa, de tejido de blue jean, otro de tejido de pana, otro de tejido de lana, y mezclarlo en una sola prenda. No funciona. Por eso tenemos que tener cuidado, que los versículos son de ayuda, pero también pueden ser de peligro. Amén. No fue escrito originalmente así. Ahora, ¿cómo están organizadas entonces los libros? Te vas a dar cuenta que cada libro tiene su propósito, tiene su historia, tiene su autor, tiene su fecha. Entonces te vas a dar cuenta que cada libro como unidad, la Biblia no es solamente una unidad, sino que tiene 66 libros adentro, 66 unidades. Y te vas a dar cuenta que cada uno tiene una historia, una razón de ser. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Fue dirigido este libro a Israel. Su propósito era que Moisés estaba dejando su testamento. Deuteronomio es un libro que tiene 3 discursos de Moisés para él entonces morir y dejarle ese testamento, ese documento, ese manual para que el pueblo de Israel se mantuviese firme. ¿Cuál es el contexto histórico? Ahí lo ven. Y conduce a Cristo, ¿por qué? Porque resalta la importancia de guardar y cumplir los mandamientos y las promesas de la bendición de Dios. Cada libro tiene su razón de ser. Entonces no podemos tomar un versículo de aquí y de allá sin tomar en cuenta que cada uno tiene su propia historia, su propio autor y su propia razón de ser. Muy bien. ¿Cómo vamos? Pueden escribir allí en el chat. Si vamos bien, se escucha bien, lo ven bien, están anotando, por favor, se lo agradecería mucho. Mientras me tomo un sorbito de café. ¿Qué tal? Nuevamente, para las personas que están usando Zoom por primera vez, recuerden que deben darle al botón de conectar. Si alguien me puede ayudar, por favor, a que ellos puedan entender un poquito cómo conectarse al Zoom. Seguimos. Entonces, los libros de la Biblia, vamos a ver un poquito cómo está la arquitectura, el diseño de la Biblia. La Biblia tiene los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Pueden verlo allí, es muy claro. Entonces, si lo vamos a categorizar, los categorizamos por temáticas. Es más fácil verlo así. Entonces tenemos libros de la ley que explican la ley de Dios, que es el Pentateuco, penta de 5, teuco de documento. Estos 5 documentos que son la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos los libros históricos que narran el desarrollo, crecimiento, cumbres y fracasos del pueblo de Israel. Tenemos todos los libros históricos. Luego vienen los libros poéticos, luego vienen los profetas mayores y los profetas menores. Sabemos que los profetas mayores no son mejores que los menores, solo que son profetas mayores porque sus documentos son muy grandes. Por ejemplo, dato curioso, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, tiene la misma cantidad de capítulos que la Biblia de libros. La Biblia tiene 66 libros, Isaías, el gran profeta, escribió un libro de 66 libros. Profetas mayores tienen muchos capítulos, los profetas menores son libros cortititos, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro. En el Nuevo Testamento, entonces, vemos algo diferente, vemos un poquito menos de libros. Vemos los evangelios que muestran la historia, la vida, obra de Jesús y su impacto en el ente comunitario, político, cultural donde se desarrolló. Los libros históricos del Nuevo Testamento son uno solo. El libro de Hechos, que narra el crecimiento y desarrollo de la iglesia primitiva. Pueden ver lo que en el histórico narra el crecimiento y desarrollo de Israel. Y luego en el Segundo Testamento vemos el desarrollo y nacimiento de la iglesia primitiva. Tiene mucha armonía, ¿lo puede ver? Luego vemos las cartas paulinas, las cartas escritas por el apóstol Pablo para el desarrollo de las iglesias, las cartas generales que fueron escritas por Juan, Pedro, Santiago, y vemos el único libro profético o apocalíptico que es Apocalipsis, que habla sobre el fin de los tiempos. Muy bien. Entonces, ese es más o menos el diseño de la Biblia a nivel temático. Ahora vamos a ver algo diferente, los estilos literarios, y ahora ya entramos más en materia del día de hoy. Los estilos literarios. Entonces, la Biblia ya nos dimos cuenta que son diferentes libros. Fíjense que libros poéticos, libros históricos, hay cartas, hay libros apocalípticos, hay evangelios.
cada libro tiene una forma en la que fue escrito. Le hablé de los versículos, ¿verdad? Ponga eso en consideración. Entonces, cada libro tiene un autor, tiene una fecha, tiene un grupo al cual fue destinado. Ahora, cada libro entonces es diferente. Vimos 66 libros, la Biblia no es una sola unidad, sino que son 66 libros diferentes. Por lo tanto, cada libro se debe interpretar de manera diferente. Yo no puedo interpretar un libro histórico con las mismas reglas con las que interpreto un libro profético como Apocalipsis. Y no puedo interpretar una carta como las Paulinas con el mismo juicio que le hago, por ejemplo, a un libro poético como Proverbios. Cada libro tiene su literatura o su estilo literario o su género. Por lo tanto, tiene sus propias reglas de interpretación. Así que si yo intento interpretar la Biblia igual, como una sola unidad, así como juzgábamos los versículos, entonces voy a hacer una eisegesis, voy a interpretarla mal, porque no estoy tomando en cuenta su género, su literatura. Cada libro tiene su propia literatura. Muy bien, ahora vamos a ver estilo literario. Ya puede ver ahí. La Biblia tiene distintos géneros literarios. Ahí puede ver una imagen de suspenso, de aventura, libros históricos, libros románticos. En la modernidad tenemos una variedad muy rica de material literario. Distintos tipos de géneros en la literatura moderna. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver entonces cuáles serían los géneros literarios dentro de la Biblia. Podemos dividirlo de varias maneras. La Biblia en su totalidad tiene un 24% de discurso. Como lo vimos en el video, discurso es las epístolas, por ejemplo. Son un discurso lógico. El 2, tenemos un 33% de poesía. Tenemos mucho arte en la Biblia. Mucho arte, mucha belleza, mucho contenido poético. Y algo interesante del contenido poético es que no puede ser juzgado como discurso. Si yo juzgo la poesía como discurso, voy a tener problemas, porque en la poesía y en los textos que son poéticos hay licencias poéticas y no siempre dice algo que podemos tomar al 100%, como por ejemplo, los montes bailan o los montes danzan. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No puedo tomarlo al literal como lo debo tomar en cierto modo literal el tema del el género de discurso. ¿Lo ve? No se puede interpretar de la misma manera. Entonces la Biblia tiene un 24% de discurso, 33% de arte, de poesía y tiene un 43% de narrativa. Ahora se puede notar que en la narrativa es el 43%. 43% de la Biblia, o sea, casi la mitad de la literatura de la Biblia es narrativa. ¿Por qué? Porque la narración, la historia, es la forma más fácil de comunicar lo sucedido. Entonces, la Biblia nos cuenta la misma historia de forma discursiva, poética y narrativa. Pero lo que más sobreabunda es la narración. Por eso, cuando a la gente se le recomienda leer la Biblia, se le recomienda empezar por el Nuevo Testamento con la narración de los evangelios, porque es muy natural. Te cuento una historia, es más fácil que la abraces, más fácil que la entiendas. En cambio, entender un discurso es difícil al principio, puede ser más complicado, o entender una poesía requiere otras habilidades. Por eso es muy bueno empezar con la narrativa, además que es el 43% de todo el contenido bíblico. Ahora, podemos organizarlo de 3 maneras o de 7 géneros diferentes. Ahora, si lo queremos dividir en 7 para ser un poquito más quisquillosos y más detallistas, entonces las 7 diferentes serían, bueno, el género de discurso, el género de la narrativa, como las epístolas, género de las parábolas, el género de la poesía, nuevamente, como dije, en los salmos, por ejemplo, no se debe tomar de forma literal, ya que hay licencias poéticas, el género de la profecía, el género de proverbios y sapiensal, y el género apocalíptico. Entonces, nuevamente, no podemos tomar la Biblia como una sola unidad cuando cada género tiene su forma de interpretarse. Ahora, usted podrá encontrar, yo le puedo dar el recurso de cómo se interpreta cada uno.
y tener las herramientas de cada uno. No lo vamos a explorar en esta serie porque sería bastante denso, pero si usted lo tiene todo el deseo, yo le voy a ayudar y le doy todo el material. Pero debe saber que eso existe allí de primer paso. Muy bien, seguimos. Ahora, déjeme cambiar aquí. Entonces ya sabe, muy importante repasar de nuevo, que ninguno de estos estilos se interpreta de la misma manera. Debe saber. Vamos al tercer punto de hoy. Entonces, ya entendiendo que la Biblia tiene categorías, vemos libros históricos, poéticos, proféticos, apocalípticos, los libros de la ley. La Biblia, adentro de ella, tiene patrones. Si quieres ver patrones globales, te vas a dar cuenta que, bueno, hay libros que el patrón de ellos es que esta sección de libros todos cuentan historias, es un patrón. Y esta sección de libros todos son proféticos porque son escritos por profetas, eso es otro patrón. Entonces, los organizamos por patrones y temáticas. El patrón temático. Pero ahora, dentro de cada libro, y globalmente te vas a dar cuenta que las historias de la Biblia, de principio a fin, también tienen patrones. Si eres cuidadoso en el estudio de la Biblia, vas a encontrar un mundo maravilloso de aprendizaje. Por eso dije al principio que es como una pala, tienes que cavar para seguir viendo más belleza. Y la Biblia es un libro magistral. Mientras más lo estudias, te darás cuenta que hay patrones. ¿Patrones de qué tipo? Bueno, patrones de ideas, patrones de sucesos. Y ahí es donde te das cuenta que la condición humana es cíclica. Hace lo mismo una y otra vez y Dios responde prácticamente de la misma manera en los mismos casos. Dios responde ante el patrón de la rebelión de la misma manera, ante el patrón de la tentación del hombre de la misma manera, ante el patrón del arrepentimiento, Dios responde de la misma manera. Entonces te das cuenta que cuando alguien peca, sigue un ritmo, que cuando alguien se arrepiente, sigue un proceso, que cuando alguien recibe el don de la fe, su vida empieza a tomar una clase de pasos que se repiten en las mismas personas. Por eso a mí me gusta mucho la predicación temática, porque me gusta ver el mismo tema en el patrón de vida de muchas personas y nos damos cuenta que cuando estudiamos un aspecto como la fe, la santidad, la obediencia, encontramos un patrón que se repite en la vida de diferentes personajes en la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Ahí puede ver que cada autor escribió su libro, digamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y después los libros históricos. Y puede ver que dentro de cada libro va a haber formas. Te cuentan A, B, C, D. Pero si lo ve de forma general, quizás usted piense, bueno, la Biblia está escrita de forma desordenada. No, para nada. La Biblia no es desordenada, tiene muchísimo orden. Y cuando usted pone a ver con cuidado las historias, va a ver que de ellas van a surgir un patrón. Va a haber un patrón que se repite una y otra vez. Por ejemplo, le voy a dar un patrón que no está en el video que vimos sobre The Bible Project o el Proyecto Biblia. Por ejemplo, vemos un patrón en Génesis. Cuando el hombre peca, sale del huerto del Edén, ¿verdad? Es expulsado. Y el Señor, al ver el pecado y la vergüenza del hombre, el hombre intenta cubrir su maldad con hojas de higuera. El Señor le quita las hojas de higuera y le pone entonces el primer sacrificio de la historia, que son pieles para cubrirse. Y luego los expulsa del paraíso. Eso es un patrón. Vemos que el hombre se pierde, intenta resolverlo por su manera, Dios le hace entender que esa manera no va a funcionar y hace justicia. Es lo mismo de Jesús. El hombre se aparta, crea su propia religión, su propia filosofía, su propia espiritualidad. Dios le muestra a Jesús como la verdadera alternativa, entrega a Jesús para cubrir la vergüenza del hombre y Dios hace justicia. Es un patrón. Lo puede ver, eso se repite en todas partes de la Biblia, pero tiene que aprender a verlo. A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces quedaría como un dibujo así. Aquí podemos ver un caso. Puede ver A, B, C y D.
ese patrón se repite en las diferentes historias, como lo pudimos ver en el video. Muy bien. Ahora vamos a ver, para terminar entonces, dos tipos de análisis. Podemos hacer un análisis, la semana que viene vamos a seguir con otros tipos de análisis. El análisis de la metáfora o el análisis contextual. Pero hoy vamos a ver dos tipos de recursos entonces para analizar estos estilos literarios y estos patrones. ¿De acuerdo? Ahora vienen herramientas. ¿Ya entendió un poco cómo funciona la Biblia? Veamos un par de herramientas. Análisis literal. Lutero siempre promovió la segunda regla de la hermenéutica. Es que la Biblia debe ser interpretada de forma literal. ¿Puede decirlo conmigo? La Biblia debe ser interpretada de forma literal. Ese es el primer recurso que tenemos. Y le va a parecer obvio, pero hay muchos errores que se cometen así. Es decir, la Biblia hay que interpretarla como una literatura, como un libro y por unidad. Entonces, fíjese bien, que la Biblia sea inspirada no quiere decir que sea mística. Por eso hay que estudiarla de forma literal, porque mucha gente al leerla quiere sobreespiritualizar la Biblia. Por ejemplo, cuando quieren sobreespiritualizar un texto que es histórico, como si fuese un texto profético. Por ejemplo, vemos que David se equivocó, cometió asesinato y cometió adulterio. Y queremos interpretar ese hecho como un hecho profético, cuando en realidad fue un hecho histórico, es una narrativa. Entonces, quizás pueda simbolizar algún elemento profético, pero debe entender que de primera mano es una historia y es una narrativa, no es profético. Por lo tanto, no lo puede interpretar de forma profética. Si usted quiere forzar que un libro histórico suene profético, entonces usted está cometiendo eisegesis. ¡Pam, pam, pam! ¿De acuerdo? Entonces, que la Biblia sea inspirada no quiere decir que sea mística. Lea esto conmigo, por favor. Léalo, por favor. Dice, bajo esta inspiración, por eso tenemos que leerla de forma literal. Diga conmigo, debo leer la Biblia de forma literal. Bajo esta inspiración, un nombre propio sigue siendo un nombre propio y un verbo sigue siendo un verbo. Leyendo literalmente nos damos cuenta que las preguntas no se convierten en exclamaciones y las narraciones históricas no se convierten en alegorías o parábolas. Es decir, hay gente también que comete el error de ver una historia e interpretarla como una parábola. No puedes. O interpretar parábolas como si fuesen historias, tomándolo completamente literal e ignorando el género. Es un error. Por eso hay que leerla literalmente y aún más, literariamente, entendiendo el género. No solamente leyéndolo de forma obvia, sino también interpretándolo como género, como literatura, como el lenguaje que se está utilizando. Amén. Muy bien. Ahora, sigamos entonces. Ese es interpretar de forma literal. Ahora, el segundo análisis que le quiero regalar es el análisis de estilo literario y de género. Análisis de estilo literario y de género. O sea, el primero es análisis literal y el segundo es análisis literario y de género. Es decir, vamos a analizar la Biblia como literatura y como género de escritura. Muy bien. Entonces, el primer caso que podemos ver, un ejemplo, no son todos, solo quiero abrir su mente, es la hipérbole. La hipérbole es la exageración. Por ejemplo, en la Biblia vemos casos que dice, y Jesús visitó todos los pueblos de aquella región. Resulta que Jesús de verdad visitó todos los pueblos. No. Si usted hace un estudio de la Biblia, entendiendo el género con el que se escribió, se va a dar cuenta que es una exageración y no está mal. Cuando dice todos, no quiere decir que Jesús fue casa por casa. Te quiere dar una aproximación porque es un recurso literario que se llama hipérbole. Por ejemplo, hay gente que critica y dice, Jesús no tenía razón cuando dijo que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Es verdad, la semilla de mostaza no es la más pequeña que hay, pero Jesús estaba usando la hipérbole. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Y usted dice, no, Jesús estaba mintiendo o Jesús era un neófito en el tema. Claro que no, estás ignorando el género literario que estás leyendo.
No te estás dando cuenta que te están contando una historia con un tono. Y ahí están usando el recurso de la hipérbole. Hay exageración. Y no es una exageración mala, sencillamente un recurso para hacer la escritura bella. Y no es inexacto, solamente es un recurso. ¿Se entiende? Ahora, otro caso muy interesante es la personificación. Otra forma, otro recurso que tenemos que tener al estudiar el género o la literatura de la Biblia, como literato, como un estilo literario, como un género de poesía o de lo que sea, historia, es la personificación, un recurso que se usa mucho. Por ejemplo, en la personificación, vemos que la Biblia, como les mencioné, dice que los montes bailan, los montes danzan, los montes baten sus manos, ¿me entiendes? Y tú dices, bueno, yo voy a interpretar eso literalmente. No puedes. ¿Por qué? Porque el género es un género poético, no es exacto. Lo debes tomar de forma poética, tiene licencias artísticas. Entonces no puedes tomarlo de forma literal como lo tomarías en una epístola exacta. ¿De acuerdo? La poesía no es exacta, las epístolas sí lo pueden ser y las historias sí lo pueden ser. ¿De acuerdo? Pero entonces en la poesía vemos mucho la personificación y debemos entender que eso sucede. Esas figuras son fáciles de reconocer. Por ejemplo, que diga, ok, los montes bailan y baten sus palmas y esto y lo otro. Que hay diferentes imágenes o personificaciones, como lo podemos ver en esta imagen de esta gran película de la historia de nuestra cultura, donde objetos toman cosas de personas, elementos de personas. Pero solamente en la Biblia se utiliza como una ilustración poética y debes tomarlo e interpretarlo como tal. Ahora hay un caso de personificación complicado. Por ejemplo, el caso de la burra de Balaam. ¿Por qué nos metemos en aguas profundas? ¿Por qué nos metemos en interpretación confusa aquí? Porque la burra de Balaam nos da una enseñanza extraordinaria y con esto voy a cerrar. En la historia de la burra de Balaam, Balaam va en camino a hacer algo que a Dios no le agrada. Y él está dejándose llevar por el dinero para profetizar en contra del pueblo de Dios. Pero en este recorrido, así como Saulo fue interrumpido, vea un patrón, Balaam fue interrumpido. Y la burra, la asna de Balaam, se molestó con él. Y dice la palabra que la burra le habló y le criticó que por qué él seguía yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces vemos una burra que habla. Entonces tú dices, bueno, es muy fácil ver en los Salmos que los montes baten las palmas y es un ejemplo de personificación. Pero ahora viene el reto de interpretación. ¿La burra de Balaam de verdad habló o no habló? ¿Es un texto poético o de verdad fue un milagro? ¿Qué piensa usted? ¿Fue un milagro o solamente es una narración poética? Entonces lo mismo pasa con Job. ¿Fue Job una fábula o fue un relato histórico? ¿Es Jonás una ilustración completa? Porque una ballena no se puede comer a un hombre, supuestamente, y recientemente pasó. Tomamos a Jonás como un texto profético con escenas de fábula o de personificación o escenas de alegoría, o lo tomamos completamente como histórico. Ahí es donde está la gran pregunta. ¿Lo ve? Entonces vamos a ver a la burra de Balaam y con esto terminamos. Es una intrusión, lo que pasa, es una intrusión repentina en el texto bíblico de una poesía. La burra entonces es una ilustración poética dentro de la narración histórica, es un libro histórico y de repente, ¡pum!, salta a poesía. ¿Es así? 2. Indica entonces el animal hablando que hay una fábula en el texto. Se metió en el texto histórico una fábula, una cosa irreal que de verdad no pasó. O encontramos aquí una indicación de que pasó un milagro y de verdad Dios utilizó su providencia para que una burra hablara. Entonces, la respuesta es, y concluimos, este episodio particular, preste mucha atención, se lleva a cabo en una sección de la Biblia que no lleva marcas de poesía ni de fábula. En todo este libro no hay más marcas de poesía ni de fábula. Así que, ¿por qué esta sección sería una excepción?
El contexto inmediato de todo lo que está sucediendo es histórico y es una narración literalmente histórica. Entonces, aquí viene una gran advertencia y con esto terminamos. Si algo tiene todas las señales, anótelo por favor, si algo tiene todas las señales de una narración, de ser una narración histórica, literal, ¿verdad? No tenemos derecho a llamarle o pedirle una explicación llamándolo personificación. No tenemos derecho. Si la Biblia da todas las señales de una narración histórica y aún así lo catalogamos como personificación, somos culpables de eisegesis. De nuevo, si tiene todas las evidencias de historia y lo queremos llamar alegoría o personificación, nosotros estamos haciendo eisegesis. Así que la burra de Balaam sí habló. Así que si tiene todas las señales de narración histórica por todos lados, pues no diga que es una alegoría ni un poema, porque no fue así. Eso es interpretar según el género. Dios le bendiga, un fuerte abrazo, espero les sea útil. Seguimos hablando en el chat.